Vamos a orar, hermanos. Dios nuestro, venimos, Señor, en este momento delante de tu presencia. Ahora, Señor, abriremos tu palabra, confiados en que escucharemos tu voz. Oh Señor, clamamos por tu Espíritu Santo. Reconocemos nuestra debilidad y por lo tanto reconocemos nuestra necesidad de Él. Oh Señor, que Él venga hoy con poder entre nosotros y Cristo sea magnificado. Que hoy, Señor, podamos entender mejor tu palabra y lo que tú deseas de nosotros, tu pueblo. Que nosotros, Señor, podamos continuar esta carrera de fe que tú nos has dado, corriendo así, perseverando, sin vacilar. Te pedimos también por aquellos que tú has traído en esta tarde, que no conocen al Señor Jesucristo. Oh Señor, muéstrales su condición en este día. Muéstrales que sin Cristo no tienen esperanza. Que tu Espíritu Santo abra sus ojos de la fe, que les dé vida espiritual para que ellos vean a ese precioso Salvador y corran a Él y le abracen como su única esperanza. Padre, clamamos esto por los adultos y los niños entre nosotros. Bendice la predicación de tu palabra, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Abrimos nuestras Biblias. Epístola a los Hebreos, capítulo 12. Como hemos estado haciendo, vamos a empezar nuestra lectura en el versículo 28 de Hebreos capítulo 12 y terminaremos en el versículo 8 del capítulo 13. Hebreos 12, 28. Dice así la palabra del Señor: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Como sabemos, esta iglesia, la cual escribió este autor, estaba en un grave peligro espiritual. Ese fue el motivo por el cual este autor le escribió este sermón a estos hermanos en Roma en el primer siglo. Y debido a su condición espiritual, esta iglesia no solo debía volver a escuchar el Evangelio, no solo debían volver a escuchar acerca de la salvación que Dios les había dado a ellos en Cristo Jesús, no solo debían volver a escuchar acerca de la grandeza y la superioridad del Señor Jesucristo, sino que también debían aplicar, como hemos dicho ya en múltiples ocasiones, el Evangelio a sus vidas. Eso era lo que ellos no estaban haciendo. La vida de un cristiano sin la doctrina es inútil. Así como la vida de un cristiano meramente práctica sin doctrinas también es inútil. O sin la práctica. La vida cristiana es la doctrina bíblica aplicada a la vida del creyente. Es por eso que, como leímos en el versículo 28, estos hermanos debían, sabiendo que habían recibido un reino inconmovible, ellos debían tener gratitud y servirle a Dios con temor y reverencia. Sabiendo lo que habían recibido de parte de Dios, debían servirle al Señor así, sabiendo esta realidad que nuestro Dios es fuego consumidor. Esa fue la motivación, como hemos dicho, del autor para hacerles todas estas exhortaciones en el capítulo 13. Esa fue la motivación
para que ellos volvieran a aplicar la doctrina bíblica a sus vidas. Estos hermanos entonces, como hemos visto todas estas semanas, debían servirle a Dios con gratitud, primero haciendo todo lo que fuera necesario para que el amor fraternal continuara entre ellos. Segundo, practicando continuamente la hospitalidad. Tercero, acordándose de sus hermanos perseguidos y maltratados por causa de su fe. Cuarto, teniendo la institución matrimonial en alta estima, estimando el matrimonio, buscando que el lecho matrimonial, la vida privada sexual del matrimonio fuera pura. Y quinto, teniendo contentamiento. Así es como ellos debían servirle a Dios en sus vidas, habiendo entendido lo que habían recibido de parte de Dios. Pero como veremos hoy en los versículos 7 y 8, el autor también va a recalcarle la necesidad de recordar con el propósito de imitar, como antes ya lo había hecho para ellos en el capítulo 11. Si recuerdan todo lo que vimos en el capítulo 11. El sermón entonces lo voy a dividir en 4 puntos. Primero vamos a ver el mandamiento del autor y su motivación. Segundo, veremos el modo del mandamiento. Tercero, vamos a ver el propósito del mandamiento. Y cuarto, veremos la esperanza en cumplir el mandamiento. Y obviamente terminaremos con algunas aplicaciones para nosotros. Pero antes deseo serles sincero en lo difícil que fue para mí bosquejar este sermón. Porque en todo el estudio, muchos de los autores y comentaristas que busqué, muchos veían el versículo 7 como teniendo tres mandamientos o 3 imperativos ahí. Y como vamos a ver, en el versículo 7 no hay 3 imperativos, hay solamente 2. Entonces, obviamente me fue difícil tratar de bosquejarlo en ese sentido. Y la otra cosa por la cual me fue difícil fue por el versículo 8. Y lo difícil estaba en qué relación tiene esa afirmación o esa declaración que hace el autor en el versículo 8 con lo que acaba de decir o con lo que viene. Y si ustedes, como veremos la próxima semana, pareciera tener más sentido o más relación el versículo 8 con el versículo 9 y con lo que continúa diciendo el autor. Pero gracias a hombres como John Owen y otros puritanos, pude realmente entender la relación que tiene el versículo 8 con el versículo 7 y vamos a ver cómo se relacionan esto. Entonces, dejando eso, ahora empecemos con la primera pregunta. ¿Cuál es el mandamiento del autor en estos versículos? ¿A qué es lo que el autor está exhortando a estos hermanos? Pues vamos a leer entonces la primera parte del versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. El mandamiento del autor aquí entonces es a acordarse. Ese término en el original es un imperativo ahí. Ese es uno de esos imperativos que les decía en el versículo 7. Es una orden. Se encuentra en tiempo presente. O sea, que el autor está diciendo ahí que debe ser algo que es continuo en sus vidas. El llamado del autor es literalmente a recordar, a no olvidar, a pensar continuamente o frecuentemente, a ejercitar su memoria continuamente con el fin de mantener lo que Él quiere que mantengan en sus mentes fijamente. Es el mismo término que usó el autor en Hebreos 11:15, en donde, hablando de los patriarcas de Israel, dice: pues si hubiesen estado pensando, ese es el mismo término que usó nuestro autor ahí, o sea, si hubiesen estado pensando en aquella tierra, o sea, si esos patriarcas hubieran estado pensando continuamente en sus vidas en aquella tierra que tenían, les dice el autor, ciertamente tenían tiempo de volver. Es el mismo término que vuelve a usar en Hebreos 11:22. Pero ahora hablando de José, donde dice, por la fe José al morir mencionó, ese es el mismo término, le recordó continuamente a Israel la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Entonces es un recuerdo, poner a ejercitar nuestra memoria continuamente. Eso es lo que el autor está diciendo ahí. Ahora, ¿qué era lo que estos hermanos debían recordar así? ¿Qué era lo que no debían olvidar? ¿Qué era lo que debía estar continuamente presente en sus mentes? Bueno, el autor les dice, acordaos de vuestros pastores. Esa palabra que en nuestra versión se traduce como pastores, literalmente significa líderes. Es el mismo término que el autor va a utilizar más adelante en el versículo 17.
cuando dice, obedeced a vuestros pastores, literalmente a vuestros líderes, y sujetaos a ellos. Es el mismo término. Ahora, ¿quiénes son estos pastores o líderes que deben estar recordando a estos hermanos continuamente? ¿Quiénes son estos hombres a los que ellos deben tener presentes en sus memorias? ¿Serán acaso los pastores actuales en esta iglesia? ¿Serán acaso los que los estaban liderando y pastoreando en este momento en el que el autor les está escribiendo este sermón? Noten lo que dijo el autor: que os hablaron la palabra de Dios. Estos hombres a los que estos hermanos debían recordar continuamente fueron los pastores que en el pasado les hablaron a ellos la palabra de Dios. Ese verbo que se traduce en nuestra versión como hablaron, en el original literalmente está en el tiempo pasado. Precisamente porque lo que el autor está diciendo es que estos pastores, estos líderes, ya no están presentes entre ellos. Además, como vamos a ver en el siguiente punto, estos líderes ya han acabado su carrera cristiana. Razón por la cual estos hermanos deben ahora considerar el resultado de su conducta, como les va a decir ahí mismo en el versículo 7. Entonces, lo más probable es que estos pastores a los que estos hermanos deben recordar fueron los líderes que Cristo le había dado hace 20 o 30 años atrás. Los que, como dice el autor en el capítulo 2, escucharon primeramente el mensaje apostólico acerca de Cristo y que ahora ya habían terminado su carrera cristiana. Y estos hombres, debemos notar, no fueron solo los líderes entre ellos. Ellos no solo se encargaron de guiarlos y protegerlos, sino que también fueron sus maestros. Noten que eso es lo que dice el autor: ellos les hablaron la palabra de Dios. Ese término que en nuestra versión se traduce como hablar no es el término usual que usa el Nuevo Testamento para la acción de predicar. Literalmente significa hablar. Es decir, lo que estos líderes hicieron una y otra vez fue hablarles, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo, la palabra de Dios a estos hermanos. Estos líderes lo hicieron desde el púlpito, en sus casas, en las calles, por medio de exhortaciones, con oraciones, con clamores, en tiempos de gozo, con lágrimas. En todo tiempo se encargaron de hablarles a esos hermanos la palabra de Dios. Nunca desaprovecharon un solo momento para no hacer esto. Propuestos igual que a Pablo a no saber entre ellos cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. A eso se dedicaron esos líderes. El interés de estos hombres de Dios fue única y exclusivamente hablarles a ellos la palabra de Dios. Es a esos hombres a los que estos hermanos debían estar ahora constantemente recordando en sus memorias. Ahora, ¿cuál fue la motivación del autor para hacerles esta exhortación? De recordar a aquellos líderes en el pasado que les enseñaron constantemente la palabra de Dios. Bueno, yo creo que al menos dos cosas pudieron haber motivado al autor para hacerles esta exhortación. Primero, el conocer la situación espiritual en la que se encontraban estos hermanos ahora. De nuevo, ellos ahora, en lugar de ser cristianos maduros en la fe, por su negligencia espiritual, al haberse apartado de la palabra de Dios, al haberse hecho tardos para oír, al haberse dejado de congregar por miedo y por toda la persecución que estaban experimentando, se habían vuelto, como les dijo el autor en Hebreos 5:12, bebés en la fe, y se habían olvidado de los primeros rudimentos de la palabra de Dios, de las doctrinas básicas. Se habían olvidado ellos. Ahí en Hebreos 5 el autor les dijo: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, perezosos para oír, literalmente. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, 20 o 30 años después, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, en lugar de ser cristianos maduros por su negligencia espiritual, por haberse vuelto perezosos al escuchar la palabra de Dios, por haberse dejado de congregar, eran ahora bebés en la fe. Por lo tanto, recordar a sus pastores, recordar el amor que recibieron de ellos,
Recordar todo lo que ellos les habían enseñado de la palabra de Dios les sería útil ahora para correr con paciencia la carrera que tenían por delante. Pero la otra razón que creo fue el motivo de este autor para escribirles esta exhortación es quizás conocer lo útil que era para el Señor el recuerdo o el uso de la memoria en la vida del creyente. El autor, conociendo muy bien las escrituras del Antiguo Testamento, sabía que una y otra vez Dios exhortó a su pueblo a recordar. El recuerdo servía para el creyente, o le sirve al creyente. Cuando Dios le recordó a Israel el pacto que Él había hecho con ellos en el monte Sinaí, en Deuteronomio capítulo 5, por medio de Moisés, Él les recordó acerca de guardar el día de reposo. En Deuteronomio 5:15 les da la razón y les dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Es decir, el recuerdo de lo que ellos fueron estando en Egipto, esclavos, les serviría a Israel para guardar el día de reposo. Si ellos tan solo se acordaban, si usaban sus memorias. Apelar a la memoria de su pueblo también le había servido a Nehemías, para exhortar a su pueblo a mantenerse firmes y valientes contra la amenaza inminente del ataque de sus enemigos. En Nehemías 4:14, Nehemías apeló a la memoria de sus hermanos y les dijo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Cuando el Señor confrontó a Israel contra su idolatría, les dijo por medio del profeta Isaías, en Isaías 46:9: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Esos ídolos que ustedes están adorando no son Dios. Acuérdense de lo que yo hice por ustedes. Y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Pero el Señor Jesús también encontró valor para la memoria. En una ocasión, cuando los fariseos le preguntaron sobre la venida del reino de Dios, el Señor Jesús les explicó a sus discípulos lo que sucedería cuando el reino viniera. Y les dijo en Lucas 17, versículos 32 y 33: acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. En aquel día les será bueno a los hombres acordarse de la mujer de Lot. Y el mismo entendimiento lo tenían los apóstoles. ¿Qué hizo Pablo para exhortar a los efesios para que agradecieran la salvación que habían recibido de parte de Dios? En Efesios capítulo 2, versículos 11 al 13 les dijo: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, acuérdense, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, ese recuerdo le servía a los efesios para servirle a Cristo, entendiendo lo que Dios había hecho por ellos en su Hijo Jesucristo. Y es una exhortación constante en las cartas del Nuevo Testamento, apelar a la memoria del creyente. Entonces, lo que motivó al autor a exhortar a estos hermanos a recordar a sus pastores fue ese conocimiento de la utilidad de la memoria en la vida del creyente. No solo por la situación espiritual en la que ellos se encontraban en este momento de sus vidas, sino también entendiendo la utilidad que el Señor le dio a la memoria en los creyentes. Ahora, la pregunta que sigue es la siguiente: ¿cómo es que ellos debían acordarse de sus pastores? Sí, ellos debían acordarse de aquellos pastores que les enseñaron la palabra de Dios, pero ¿cómo debían hacerlo? ¿Cuál era el modo para cumplir este mandamiento? Veamos entonces la segunda parte del versículo 7. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Ese término que se traduce como considerad, en el original es un participio en tiempo presente.
Por eso les digo que muchos, si uno estudia a los comentaristas, muchos usan o toman ese término, considerar como si fuera un imperativo, como si fuera una orden. Pero en el original es un participio. Y eso quiere decir que nos está describiendo cómo es que el verbo acordarse debe realizarse. Así es como lo debemos entender. Ese término considerar literalmente significa examinar, observar o reflexionar continuamente. Por eso está en tiempo presente, es algo que debemos hacer continuamente. Y por lo tanto, como es un participio, la traducción correcta no es considerad, sino más bien, como lo traduce la Biblia de las Américas, considerando. Es decir, estos hermanos debían acordarse de sus líderes, aquellos que les hablaron a ellos la palabra de Dios, considerando cuál haya sido el resultado de su conducta. Ese era el modo. Así era como ellos debían hacerlo, considerando cuál haya sido el resultado de su conducta. Es decir, examinando, reflexionando, meditando continuamente en el resultado de su conducta. Es el mismo término que usó Lucas cuando, hablando de la visita del apóstol Pablo a la ciudad de Atenas, dijo en Hechos 17:23, porque pasando y mirando, es el mismo término que usa el autor aquí, que se traduce como considerar, y mirando, o sea, examinando cuidadosamente todos los templos y los altares que ustedes tienen aquí. Es lo que está diciendo Lucas. Hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Entonces es el término examinar cuidadosamente, continuamente, con cuidado. Ahora, el autor habla ahí del resultado de su conducta. Eso es lo que debemos considerar o estar considerando. El resultado de su conducta. Literalmente está hablando del final de su conducta o del final de su comportamiento o del cierre de sus vidas. Creo que la Biblia de las Américas, en su nota de pie de este versículo, da justo en el clavo. Ellos en la nota de pie dicen, considerando el fin de sus vidas. Entonces, estos hermanos debían acordarse de sus pastores, aquellos que les hablaron a ellos continuamente la palabra de Dios, examinando, meditando continuamente en cómo fue que vivieron ellos durante su vida de fe. Como describió F.F. Bruce al respecto, aquí la referencia pareciera ser aquellos que les habían guiado en días pasados, pero que ahora habían completado su servicio. Todo el curso de sus vidas, de principio a fin, ahora se encuentra frente a sus discípulos y seguidores para revisión. Por precepto y ejemplo, ellos le mostraron el camino correcto por el cual caminar. Estando muertos aún hablan y el registro de su fe permanece aún vivo en la memoria de aquellos que los conocieron. Es decir, el modo o la manera en la que estos hermanos deben recordar a los que fueron sus líderes en el pasado era examinando o reflexionando en la manera en la que ellos vivieron sus vidas de fe como cristianos. Quizás algunos de ellos, de estos pastores, habían sufrido el martirio. Pero lo que sí es cierto es que todos ellos, como afirma el autor, murieron en la fe. Todos. Ese es el punto del autor. Todos ellos murieron por fe, empezaron por fe y murieron por fe. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Considerar sus vidas. ¿Cómo fue que ellos vivieron de principio a fin y murieron en la fe? De todos esos líderes se podía decir lo que dijo Pablo de sí mismo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo tanto, el deber de estos hermanos era meditar en las vidas de todos estos hombres. Es por eso que acordarse de ellos de esa manera tan importante para estos hermanos en este momento de sus vidas. Porque a diferencia de aquellos pastores, estos hermanos en Roma, en este momento en el que se escribió el autor, no estaban caminando igual. Ellos no podían decir que el resultado de su conducta fuera igual al de sus líderes. De ellos no se puede decir que estaban peleando la buena batalla de la fe, ni que estuvieran guardando la fe como debían estarlo haciendo. Por eso que era tan importante recordar a sus pastores y considerar atentamente
cómo fue que ellos vivieron sus vidas de fe. Ese ejemplo les serviría muchísimo a ellos en este preciso momento. Así llegamos a la tercera pregunta, o al tercer punto del sermón. ¿Cuál era el propósito de esta exhortación? ¿Por qué razón debían estos hermanos recordar continuamente a sus pastores, considerando todo el curso de sus vidas en la fe? El autor nos lo dice al final del versículo 7. E imitad su fe. Ese es el propósito de esta exhortación. Esa es la razón por la cual estos hermanos deben evaluar, deben acordarse de sus pastores, evaluar o meditar en sus vidas de fe, con el fin de imitarlos. Ese término que utiliza el autor y que se traduce como imitar es un imperativo. Es un imperativo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, imitar su fe. En el griego es el término mimeo. Nosotros tenemos la palabra mimo, ¿verdad? Y literalmente significa eso: imitar, seguir el ejemplo, usar como modelo. El autor no le estaba diciendo sean impostores, hagan como si fueran ustedes ellos. No, él está diciendo imiten su fe. Es el mismo término que usó el apóstol Pablo para darle una exhortación similar a los tesalonicenses. En su segunda carta, en el capítulo 3, Pablo les dijo: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. El mismo término y con el mismo sentido. Es el mismo término que usó Pablo para decirle lo siguiente a los filipenses: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El mismo. Es decir, el propósito por el cual estos hermanos en esta iglesia debían acordarse de sus pastores, meditando continuamente en el curso de sus vidas, de principio a fin en la fe, era para imitar su fe. Ahora, con ese término fe, el autor podría haberse estado refiriendo a una de tres cosas. Primero, a la fe como aquel acto de creer. Y entendiendo la fe en ese sentido, el autor les hubiera estado diciendo a estos hermanos que así como sus pastores permanecieron creyendo en el Señor Jesucristo, así mismo debían hacerlo ellos. El otro sentido en que ese término fe podría haber sido utilizado por el autor era para hablar de la fe como aquel conjunto de doctrinas que deben ser creídas por todo cristiano. Y entendiendo ese término en ese sentido, el autor les hubiera estado diciendo que así como sus pastores, sus antiguos líderes permanecieron creyendo la doctrina bíblica y no se dejaron llevar por diversas doctrinas, como les va a decir en el versículo 9, asimismo ellos debían permanecer abrazando esas mismas doctrinas hasta el final. El último sentido en el que el autor podría haber usado ese término fe era para hablar de la fe como aquella virtud de la fidelidad. Y es en este último sentido, el autor les hubiera estado diciendo que así como sus antiguos líderes y pastores habían permanecido fieles a Dios y a su palabra, no desviándose ni a diestra ni a siniestra, no dudando de lo que Dios les había dicho a ellos en las Escrituras, así mismo debían hacerlo ellos. Y es en ese último sentido en el que yo creo que el autor está usando ese término fe en el versículo 7. Y eso lo creo primero por todo el contexto de la epístola. Lo que motivó al autor para escribirles este sermón a estos hermanos fue que muchos de ellos estaban rechazando la palabra de Dios. Muchos de ellos estaban desatendiendo lo que habían oído años antes. Como les dijo el autor en el capítulo 2. Muchos se habían vuelto perezosos para escuchar la palabra de Dios. Tan alejados estaban de lo que Dios les había dicho en su palabra que ya ni siquiera recordaban los principios del Evangelio. En lugar de aceptar el camino de salvación que Dios les había dado y de aceptar al Salvador que Dios les había provisto, ellos lo estaban rechazando en sus dudas. Y estaban menospreciando todo lo que Dios les había prometido a ellos por la fe en Jesucristo, su Hijo.
pensando que el judaísmo era mejor que el cristianismo, pensando que el sumo sacerdote que estaba en el templo en Jerusalén era mejor que Jesucristo, pensando que el llevar a ellos un animal para ser sacrificado era mejor que el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo una vez para siempre, pensando que el antiguo pacto hecho por Dios con Israel era mejor que el nuevo pacto establecido en la sangre de Cristo Jesús. Ellos estaban dudando de la palabra de Dios. Pero también creo que ese es el término, o en ese sentido es que el autor está usando el término fe por la definición que el autor nos da de la fe en el capítulo 11. Ahí en los primeros 3 versículos el autor les dijo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Para el autor, en la manera en que él usa y entiende la fe es la confianza que el creyente tiene en Dios y en su palabra, y por medio de la cual él le obedece al Señor. Fue por eso que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Porque Abel confió en lo que Dios, en la manera que Dios le había dicho a sus padres, era la manera correcta de acercarse a Él, sacrificando un animal, derramando sangre. Fue por eso que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios, porque lo que caracterizó la vida de Enoc fue haber caminado junto a Dios, escuchando su voz, escuchando su palabra y obedeciéndole en todo. Fue por eso que Noé construyó el arca en medio del desierto sin cuestionar la palabra de Dios, sabiendo que en aquel lugar, a pesar de que nunca había llovido, un día llovería porque Dios lo había dicho. Y por eso Noé construyó un arca, porque sabía que Dios le había dicho que Él traería un juicio por medio del diluvio sobre toda la humanidad, a pesar de las burlas de sus contemporáneos. Fue por eso que Abraham, cuando Dios lo llamó para que saliera de la tierra de su parentela, prometiéndole una nueva tierra, lo hizo sin cuestionamientos. Fue por esa misma fe que Abraham entonces vivió como extranjero en esa tierra prometida. Fue por eso mismo que cuando Dios le ordenó sacrificar a su hijo Isaac, lo hizo sin pensarlo 2 veces. Porque sabía que si Dios le había ordenado que sacrificara a su hijo, eso era lo que Abraham debía hacer. Pero si Dios lo mataba, Abraham confiaba en la palabra que Dios le había dicho, que en Isaac te sería llamada descendencia. Y si Dios le estaba ordenando matarlo, entonces Abraham sabía que Dios tendría que resucitar a su hijo nuevamente, para que su promesa se mantuviera. Fue por eso que Moisés prefirió el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque su confianza estaba puesta en el Señor y en su palabra. Fue por eso que cayeron los muros de Jericó, porque cuando Dios le había dado el plan para hacer que esos muros cayeran, ni Josué ni todo el pueblo dudó ni un solo momento en lo que debían hacer. No era con tanques ni con cohetes que derribarían esos muros, sino rodeando esa ciudad 7 veces por 7 días. Y así lo hicieron, y los muros cayeron sin dudar. Fue por eso, como dijo el autor en Hebreos 11:35, que las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Fue por eso que otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles, porque ellos prefirieron serle fieles al Señor y a su palabra que temerle a los hombres, porque su confianza estaba puesta en Dios y en su palabra. Y fue así como vivieron aquellos líderes suyos en el pasado, por la fe, confiando plenamente en Dios y en su palabra. Y así es como ellos debían estar viviendo en este momento. ¿Qué debían hacer entonces estos hermanos? Bueno, en lugar de estar dudando de Dios y de su palabra, en lugar de estar dudando de la superioridad de Cristo y del nuevo pacto establecido en su sangre, ellos debían estar confiando completamente en esto.
En lugar de estar dudando de lo que debían estar haciendo ellos, ahora es imitar a los antiguos, quienes habían dado ejemplo a ellos de lo que era vivir sus vidas por fe, confiando y obedeciendo a Dios. Todos esos santos de Hebreos capítulo 11 les sirvieron a ellos, como les dijo el autor en Hebreos 12:1, como una grande nube de testigos de la fe, de testigos de hombres que confiaron en Dios y en su palabra y que nunca dudaron de ella. Sus pastores, esos líderes en su pasado que ya habían muerto, les debían servir a ellos ahora como una grande nube de testigos contemporáneos a ellos. Imitar la fe de aquellos hermanos entonces les sería a ellos de gran ayuda en este momento en el que se encontraban en su vida cristiana. Recordar, considerar e imitar las virtudes de creyentes que nos han dejado es de una gran importancia espiritual para el cuerpo de Cristo, dijo Kent Hughes. Hacerlo así ciertamente mantendrá el bote a flote. Ahora, como les dije al principio, una de las cosas que me causaron problemas fue entender la relación del versículo 8 con el versículo 7 y el versículo 9. Y mi dilema era si el versículo 8 era una declaración del autor, si era independiente o si tenía relación con estos dos versículos, el previo o el que le sigue. Porque noten que después de exhortarlos a imitar la fe de sus antiguos, el autor les dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué relación tiene esta declaración con lo que acaba de decir? Ustedes se ponen a ver y leer el versículo 9, pareciera tener más relación con el versículo 9 que con lo que acaba de decirles antes. Pero como les dije, gracias a John Owen yo pude entender finalmente la función del versículo 8 en todo esto. Como veremos hoy, la próxima semana, este versículo está relacionado con ambos, con el 7 y con el 9. Este no es una declaración aislada del autor, no tiene relación con esos dos versículos. Pero la pregunta es entonces, ¿qué función cumple el versículo 8 con relación a esta exhortación del autor en el versículo 7? ¿Con qué propósito afirmó el autor que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, con respecto a lo que dijo en el versículo 7? A primera vista pareciera que el autor está haciendo aquí una declaración de la deidad del Señor Jesucristo, afirmando su inmutabilidad, que Él no cambia, que Él es el mismo. Así como Dios le había afirmado a su pueblo por medio del profeta Malaquías en Malaquías 3:6, que porque yo Jehová no cambio, porque yo Jehová soy inmutable, lo que estaba diciendo Dios. Pareciera que el autor está afirmando lo mismo aquí de Jesús. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo nunca cambia precisamente porque Él es Dios. A pesar de que esta podría ser la razón, a la luz del problema de estos hermanos que estaban dudando de la superioridad de Cristo, esa podría ser una posibilidad. Que Él está declarando la deidad del Señor Jesucristo. Ustedes dudan de quién es Jesús, ustedes dudan de la superioridad del Señor Jesucristo. Bueno, Él es el mismo ayer, hoy, siempre. Él es inmutable, Él es Dios. Pero pareciera más probable que la razón por la cual el autor hizo esta afirmación con respecto al Señor Jesucristo era para ofrecerles esperanza al vivir sus vidas por fe, como lo hicieron los que una vez fueron sus pastores. Como escribió Juan Calvino comentando este versículo, dice: es claro que el apóstol no está discutiendo la eternalidad de Cristo, sino el conocimiento de Él, que florece entre los creyentes en todas las edades y que era el fundamento final de la iglesia. Es decir, el mismo Jesús por cuyo sacrificio Abel podría tener esperanza de estar bien con Dios, el mismo Jesús con quien caminó Enoc,
El mismo Jesús que cerró la puerta del arca para salvar a Noé y a toda su familia. El mismo Jesús que le fue prometido a Abraham. El mismo Jesús que le fue revelado en sentido figurado a Abraham en el monte de Moria. El mismo Jesús que esperaron los padres de Moisés y por lo cual lo escondieron de los egipcios. El mismo Jesús por quien Moisés prefirió ser vituperado. El mismo Jesús que ayudó a Josué. El mismo Jesús por quien dieron sus vidas todos los profetas del Antiguo Testamento. Y el mismo Jesús en quien confiaron y a quien obedecieron los que fueron sus pastores. Era el mismo Jesús para ellos hoy. Eso es lo que está diciéndoles el autor. El mismo Jesús que nunca le falló a los santos de la antigüedad es el mismo Jesús que nunca le falló a sus pastores, y es el mismo Jesús que no les fallará a ustedes hoy ni por los siglos. La fe de sus pastores descansaba solamente en Jesús, como cantamos ahora. Como escribió George Haydock, pastor inglés del siglo XIX, Cristo es el mismo misericordioso y poderoso abogado y protector con respecto a todos los que le sirven fielmente hasta el fin del mundo. El mismo. ¿Qué esperanza para estos hermanos? ¿Qué esperanza para imitar entonces la fe de todos esos creyentes? ¿Qué esperanza para imitar la fe de todos esos hombres de fe? Esa fue la intención por la cual tenemos esa declaración en el versículo 8. Para proveer a estos hermanos esperanza. Para recordar e imitar la fe de sus pastores. Ahora, nuestro deber entonces, después de haber examinado estos versículos, es aplicar esas verdades a nuestras vidas. No solo como creyentes, sino también como iglesia. Y la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿cómo podemos nosotros, como cristianos, como iglesia, cumplir este mandamiento de recordar a los que una vez fueron nuestros líderes, considerando toda su vida de fe con el propósito de imitarles? Bueno, permítame proveerles 5 cosas que podríamos hacer. Primero, como vimos en el versículo 7, recordar para considerar e imitar. Escuchen lo que escribió un pastor, John Pigot, un bautista particular de finales del siglo XVII, en su sermón que predicó por causa de la muerte de Hércules Collins, otro bautista particular. Él le dijo a su iglesia, él, hablando de Hércules Collins, empezó a ser religioso muy temprano en su vida y continuó siendo fiel hasta el final. Él no se asombró por la furia de perseguidores, a pesar de haber sufrido encarcelamientos por la causa de Cristo. Él era uno con una familiaridad con las cosas divinas, sobre las cuales siempre habló con una seriedad apropiada y un debido deleite. Y debo decir que difícilmente conocí a un hombre que más constantemente promoviera el discurso religioso, una práctica casi fuera de moda. Él trabajó arduamente para recuperar el decaído poder de la religión, pues él vivió lo que predicó, y le plació a Dios dar éxito en sus labores en el Evangelio, de una maravillosa manera. ¿No hay muchos aquí que deban llamarle Padre, a quienes él engendró por medio del Evangelio? Ningún hombre podía predicar con una preocupación tan afectuosa para la salvación de las almas, y que también cumplió las otras ramas de su función pastoral. Esta iglesia es testigo, la cual él cuidó y visitó por más de 25 años. Hermanos, nosotros tuvimos un pastor así. Un hombre fiel al Señor, un hombre que amaba a Cristo, un hombre entregado a su obra en esta iglesia, un hombre que vivía lo que predicaba. Para los que no lo conocieron, estoy hablando del pastor Steve Henning, un americano que vino unas décadas atrás a Costa Rica como un misionero, en el cual el Señor terminó llamando para ser pastor en esta iglesia. A los que le conocimos siempre pudimos ser testigos de su amor por la palabra, de su dedicación al estudio de ella y de su gran capacidad para predicarla y enseñarla. Todos fuimos testigos de eso. Y lo hacía a tiempo y fuera de tiempo. Pudimos ser testigos de su amor por los hermanos, de su hospitalidad, de su preocupación por las almas perdidas.
Pudimos ser testigos de su deseo por andar siempre en la verdad. Quizás no muchos lo sepan, pero después de muchos años en el cristianismo, cuando él comprendió las doctrinas de la gracia, sabiendo que a él lo estaban manteniendo o apoyando económicamente algunas iglesias en Estados Unidos que no eran calvinistas, cuando él comprendió las doctrinas de la gracia, lo primero que hizo fue ir a Estados Unidos y decirle a aquellas iglesias: esto es lo que yo creo ahora de la palabra de Dios y estoy convencido de esto. Y cuando aquellas iglesias le quitaron todo el apoyo económico, Dios le proveyó a él de otras iglesias en Estados Unidos para mantenerlo económicamente. A él nunca le importó quedar desamparado económicamente, sino vivir en la verdad, no engañando a nadie. Y después de haber sufrido ese retiro económico, Dios, como dije, le proveyó otras iglesias. Y a pesar de no recibir el suficiente dinero de esas iglesias y prácticamente ningún salario pastoral de parte nuestra, sin quejarse, estuvo siempre contento con el Señor y con su provisión para su vida. Y usaba ese poco dinero para ayudar a los que necesitaban dinero. Todos fuimos testigos de su amor y entrega para con su familia, siendo un esposo, un padre ejemplar, dedicado a ellos, especialmente en lo que concierne al Evangelio. Y cuando al Señor en su soberanía le plació que él padeciera de un cáncer terminal, él se sujetó a la voluntad del Señor sin rencores y sin miedos. Y con mucha más pasión vivió sus últimos días adorando a su gran Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos, todos nosotros tenemos un ejemplo de un hombre de fe en el pastor Henning. Todos nosotros, por lo menos los que le conocimos, tenemos el deber entonces de recordarle, considerando lo que fuimos testigos de su vida en la fe, e imitarlo. Y debemos hacerlo entendiendo que el mismo Jesús para quien vivió Steve hace 8 años, o hasta hace 8 años, es el mismo Jesús para quien nosotros vivimos hoy y para quien viviremos por la eternidad. Segundo, quizá muchos de nosotros, miembros de la iglesia ahora, o muchos de los que nos visitan, quizás no pueden tener o no han tenido nunca un pastor así. Pastor que haya sido fiel en su iglesia, o nunca han tenido un pastor que haya fallecido. De ahí es importante también entonces leer biografías de siervos que el Señor le ha dado a muchas iglesias alrededor del mundo. Iglesias a lo largo de la historia del cristianismo, con el fin de considerar las vidas de estos hombres e imitar su fe. Con mi familia leemos ocasionalmente el libro de los mártires de Fox. Y es impresionante leer sobre la vida de tantos cristianos, muchos de ellos líderes de la iglesia, que vivieron vidas ejemplares sirviendo al Señor hasta su muerte. Hombres que dieron sus vidas por la verdad del Evangelio. Hombres que amaron a sus hermanos en la fe, que vivieron predicando el Evangelio sin excusas, sin temores. Hombres que despreciaron este mundo y las cosas de este mundo porque entendieron lo que Dios les había prometido a ellos por su fe en el Señor Jesucristo. Leamos biografías. Tercero, esta época del año en nuestro país se caracteriza por la veneración que le hacen los católicos a los santos, a Pedro, a Pablo, a María. Ellos recuerdan a todos esos santos de la antigüedad, no para considerar sus vidas de fe e imitarles, sino para venerarlos. Sobra decir, hermanos, que eso no es lo que el Señor está mandando en el versículo 7. Nosotros no recordamos con el propósito de venerar como lo hacen los católicos. Eso es idolatría y es un pecado gravísimo delante del Señor. Nosotros no recordamos ni consideramos la vida de Juan Calvino, por ejemplo, como se nos dice,
como se nos acusa. Ustedes idolatran a Calvino, por eso hablan tanto de Juan Calvino o de los reformadores. Eso es ignorancia. Nosotros hablamos y leemos a Juan Calvino, a los reformadores, a tantos hombres de Dios del pasado, no porque los veneramos, sino porque esos hombres son ejemplos para nosotros de hombres que vivieron fieles al Señor de principio a fin de sus vidas, que murieron en la fe, creyendo y confiando en el Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuarto, debe ser claro para todos nosotros que ningún cristiano puede cumplir con este mandamiento en Hebreos 13:7 si no está involucrado en una iglesia local. Es decir, solo siendo miembro de una iglesia local es que uno puede obedecer lo que hemos estudiado el día de hoy. Es solo en la iglesia local en donde Dios ha puesto pastores o líderes para guiar nuestras almas. Es ahí donde Dios ha puesto maestros para hablarnos a nosotros continuamente la palabra de Dios en la iglesia local. Es solo en la iglesia a la cual Dios le ha dado esos dones. Por lo tanto, el deber de todo cristiano, el deber de los que nos visitan constantemente es pertenecer a una iglesia bíblica. Dichosamente, bueno, no sé si decir dichosamente, pero en este momento, por lo menos la gran mayoría de ustedes no puede decir que pueden recordar a sus pastores en este sentido, porque los cuatro estamos vivos. Pero piensen en esto. ¿Por qué el pastor Alexander no se excusó el día de hoy para no venir en la mañana al culto de la mañana? ¿Por qué? Muchos dirán, o algunos dirán, es que él es el pastor. Él tiene que predicar. Esa no fue la razón por la cual el pastor no se excusó en la mañana. El pastor viene todos los domingos aquí porque él ama al Señor, porque él obedece al Señor, porque él confía en el Señor, porque viene a adorar a Dios. ¿Por qué entonces nosotros no imitamos eso? ¿Y por qué es tan fácil decir es que él es el pastor, por eso él tiene que venir todos los domingos, pero yo no soy un pastor? Eso nos muestra a nosotros el mal entendimiento que nosotros tenemos de la iglesia local, de que nos vemos a nosotros mismos como desligados de la iglesia local. Todo cristiano que es miembro de una iglesia local debe reunirse con el pueblo de Dios cada día del Señor. Y así podríamos dar un montón de ejemplos. Pero piensen en eso. Hay cosas que podemos imitar ahora de nuestros pastores, aunque no hayan fallecido. Además, si usted que nos visita, y usted pertenece a una iglesia cuyo pastor no es un modelo en la fe bíblica, sino que se caracteriza por hablar en todo tiempo y no se caracteriza más bien de hablar en todo tiempo y a todo el mundo la palabra de Dios, sino que habla lo que se le ocurre, sus opiniones, sino que intenta alejar la predicación de la palabra de Dios de la iglesia y empezar a meter danzas y bailes y lo que sea. Usted debe dejar esa iglesia. Eso no es una iglesia sana. Él no es un hombre de Dios. Nosotros tenemos aquí ejemplos de personas que empezaron a visitarnos. ¿Ustedes saben por qué? Porque el pastor de su iglesia se daba vacaciones las 2 últimas semanas del año. Entonces, como ellos no tenían a dónde ir esas 2 últimas semanas, empezaron a visitarnos a nosotros. Tenemos ejemplos de hermanos que salieron de sus iglesias porque cuando le llegaron a preguntar al pastor, ¿por qué usted no predica más a Cristo? La respuesta que encontraron del pastor literalmente fue esta: ¿usted qué quiere? ¿Que yo aburra a la congregación?
Esos no son pastores y esos no son iglesias bíblicas. Por lo tanto, si usted asiste a una iglesia, su deber es salir de ahí y encontrar una iglesia bíblica con el propósito de cumplir con este mandamiento que aquí le está ordenando el Señor a usted como cristiano. El otro gran problema que acecha a la iglesia contemporánea, hermanos, y que impide que muchos puedan cumplir con este mandamiento en Hebreos 13:7, es el problema de los pastores celebridades. El problema no son, en la gran mayoría de los casos, esos pastores. El problema son el montón de gente inmadura que no es parte de una iglesia local, que los anda siguiendo y los quiere poner a ellos como celebridades cristianas. Algunos de nosotros hemos estado en conferencias en los Estados Unidos de 8,000, 10,000 personas que están ahí solamente para escuchar a esos 4 pastores que están ahí predicando. Andan siguiendo a todos esos pastores por todo Estados Unidos para escucharlos predicar. Y cuando usted les pregunta, ¿y usted es miembro de una iglesia? Dicen, no. Esos modelos de la fe son para ellos, son personas que ellos no conocen, o que conocen por internet, pero con quienes nunca van a tener una relación real. Y nunca van a poder entonces considerar toda su vida de fe para imitarles. Nunca. En lugar de estar buscando ese tipo de pastores famosos, el deber de todo cristiano es estar involucrado en una iglesia local, sujetándose al liderazgo de hombres reales, de carne y hueso, a los cuales el Señor ha puesto ahí en esa localidad para guiarlos y para instruirlos en la palabra de Dios. Es a ellos a los que los cristianos estamos llamados a recordar, considerando su vida para imitarles. Y por último, apelando a ese recordatorio, el uso de nuestra memoria, la cena del Señor nos debe servir a nosotros como un recordatorio esperanzador para nosotros los cristianos. En su misericordia y bondad, el Señor nos ha dejado medios de gracia con el fin de recordarnos constantemente ese mensaje precioso del Evangelio. Y la cena del Señor, esto que vamos a estar celebrando en unos momentos, es uno de esos medios de gracia que Dios nos ha dado y que nos permite a nosotros recordar lo que Dios hizo por nosotros en su Hijo Jesucristo, con el propósito de salvarnos de su ira y de la condenación del infierno a la que íbamos por causa de nuestros pecados. Por medio de esta ordenanza, nosotros el día de hoy seremos recordados de que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Que el mismo Salvador que dio su vida por el pastor Henning y por todos los santos de la antigüedad es el mismo Salvador que dio su vida para salvarnos a nosotros. Y es el mismo Salvador con quien estaremos por la eternidad. Es por eso que lo que vamos a celebrar hoy debe ser un motivo de gozo para el creyente. Debe servirnos de esperanza para nosotros del Evangelio, para motivarnos a vivir cada día más para aquel que dio su vida en nuestro lugar. Y usted que está aquí en medio nuestro, que quizás no cree ahora en el Señor Jesucristo, sepa que fuera de Cristo, aparte de Cristo, como leímos ahora en Efesios 2, usted está sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dios hoy le ha recordado a usted su necesidad de arrepentirse por causa de sus pecados y de creer en el único Salvador que le dio a este mundo para reconciliarlo a usted con Él. Su necesidad entonces es arrepentirse y creer el mensaje del Evangelio. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que hemos podido leer de ella y en lo que hemos podido meditar. Sobre todo ahora te queremos dar gracias por tu Hijo Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Gracias por ese perfecto Salvador que tú nos has dado. Y te pedimos, Señor, que nosotros podamos vivir nuestras vidas, correr nuestra carrera cristiana con fe, confiando plenamente en ti y confiando y obedeciendo completamente tu palabra.
Oh Señor, quita nuestras dudas, quita nuestros miedos. Que entendamos la grandeza del Salvador que tú nos has dado. Oh Padre, salva en esta noche. Salva a aquellos que están sin Cristo hoy. Salva a nuestros niños. Muéstrales a ellos, Señor, su condición delante de ti y llévalos, Señor, al arrepentimiento y a la fe. Padre, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.